Julián, ¿cómo estás? Estoy bien. Isabel, ¿qué haces? Estoy leyendo un libro, tú sabes que me gusta la buena lectura. ¿Alguna vez has leído la Constitución Política de Colombia? Nunca. Me declaro analfabeta política. Por favor, dime qué es la Constitución Política y para qué sirve. La Constitución Política, también llamada Carta Magna o Carta Fundamental, es la ley máxima y suprema del país. Allí se especifican nuestros derechos y deberes. Todos deberíamos tener nuestra Constitución y estudiarla. Comprendiendo la Constitución Política de la República de Colombia. Primera parte del foro Razones y sin razones de un proceso constituyente a 33 años de la Constitución de 1991, con el valioso aporte de los profesores constitucionalistas Bernardita Pérez y Albeiro Pulgarín, en el Museo Casa de la Memoria de Medellín. Hay un cálculo de que en este momento en Colombia puede estar circulando armas pesadas y livianas, 6 millones en la población, 6 millones de armas pesadas y livianas. ¿Y de dónde vienen las armas? Pues del imperio. ¿Cuál imperio negocia con Colombia armas? El imperio norteamericano. De pronto Argelia negociará con Francia, a nosotros nos tocó con el imperio norteamericano, lo de las armas. Entonces, recuerden cuando el doctor Juan Manuel Santos dijo, Colombia no ha tenido un solo día en paz. Entonces mucha gente dice, no, pero es que luchar por la paz es una utopía. Pues claro que es una utopía. Utopía, sin lugar. Utopía quiere decir sin lugar. Utopía no es un término peyorativo, despectivo. Utopía es aprender a caminar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Un proceso constituyente es aprender a caminar en el juego dialéctico de la razón y la no razón para excluir la sin razón. Entonces, como han sido todas estas constituciones fruto de la guerra, incluyendo la del 91, ya lo acaba de decir Bernardita, en Colombia se gesta en una universidad de la aristocracia, pero esa universidad lo que es obediente también al consenso de Washington, en donde se impone la libertad de mercado, el modelo neoliberal. Mire cómo es no estar atentos a un proceso investigativo, de lectura, inclusive en la misma prensa. Estos neoliberales que se tomaron el poder en el mundo a través del mercado, hasta que podemos decir que hoy no hay en el mundo, en el poder, ni un líder, ni un partido político, ni un movimiento político. Lo que tenemos que entender para este proceso constituyente es que tenemos que hacer una resistencia al verdadero enemigo, a la verdadera oposición del avance de los pueblos, que es el mercado. Y es mucho más peligroso que un movimiento y que un individuo, porque el mercado no tiene cerebro y el mercado no tiene corazón. Al mercado no le interesa decir que la salud es mercancía, como lo acaba de plantear acá. Al Estado no le interesa decir que la paz es una quimera, que la paz es una entelequia, porque viven de la guerra, del mercado bélico, del mercado de las armas. Entonces, en ese juego de poderes, en 1991, teníamos representados los siguientes factores reales de poder. Teníamos el Partido Liberal, el Partido Conservador en sus dos vertientes, el paramilitarismo. Espero que no tengan mala memoria, pero el paramilitarismo tenía su curul en la Asamblea Constituyente, y eso está bien, porque es que es un factor real de poder. Cuando lean a Lasalle, entenderán que es un factor real de poder, y cuando lean a Lasalle, nunca volverán a decir despectivamente traficante impío, secuestrador impío, asesino, guerrilla, criminal, narcotraficante. No, todos esos calificativos para el derecho constitucional en un proceso constituyente son factores reales de poder en conflicto, y si todos no convergen
hacia un catalizador intelectual, que somos nosotros, los hombres de la paz, pues entonces no hay contrato social. Y si no hay contrato social, no hay constitución. Entonces en el 91, con tu intervención, como factor real de poder, si tienes memoria, en las imágenes de la constituyente, cada que se iba a hablar de un tema, aquí al lado estaba sentado el respectivo ministro. Si el tema era de la fuerza pública, allá estaban 5 o 6 militares. Si el tema era de educación, allá estaba el ministro de Educación. Si el tema era de orden público, allá estaba el ministro de Gobierno en esa época, de Interior, Humberto de la Calle. Entonces, son factores reales de poder. La guerrilla, el Partido Comunista, el movimiento evangélico. Bueno, pero un gran jurista, Hans Kelsen, plantea en uno de sus escritos, y eso es muy importante para este momento, que tenemos que estar muy atentos en el proceso de discusión de una constitución. Ojo, esa es la importancia de este evento, y ojalá se repita y ojalá fuera cada 8 días, para que rumiemos la constitución. Rumiar, como decía Nietzsche. ¿Cómo se aprende? Rumiando, no tragando entero, para que no se repita lo del 91. Los factores reales de poder en el 91, orientados por el consenso de Washington, con su representante al interior de la Asamblea Constituyente, como un constituyente muy conocido que vino desde Harvard, el señor Fernando Carrillo, dizque a nombre de los estudiantes, y no tenía nada de estudiante, era un agente, y es un agente de la aristocracia neoliberal. Esos factores de poder, con tu intervención, fueron los que dirigieron la Constitución. Ojo con eso. Fueron los que estuvieron al mando de la Constitución. Y todos esos factores de poder armados, guerrillas, comunistas, todos se plegaron, fueron sumisos al dictamen del Consenso de Washington para aprobar esta Constitución. Ahí van viendo si es importante que hagamos nuestros procesos. Entonces ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué estamos defendiendo la parte filosófica? Otro elemento que tienen que tener en cuenta, señores, la parte filosófica de la Constitución, en donde están las 4 generaciones o las 5 generaciones, si aceptamos que la órbita geoestacionaria y el espectro electromagnético nos dan la 5ª generación, que son los derechos a la comunicación veraz y oportuna. Todas esas 5 generaciones fueron bajadas del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Ustedes oyeron en los acuerdos de paz que continuamente el presidente Santos hablaba del bloque de constitucionalidad, que los acuerdos de paz quedaron vinculados al bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiso decir? Que el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos quedaba vinculado a la parte primera de la Constitución, que es la primera Constitución que tiene una parte estructuralmente filosófica. ¿Y esos fueron los constituyentes? No les voy a dar aquí nombres ni anécdotas en donde en conversaciones con ellos me lo confesaron. Nosotros no teníamos idea de esa parte filosófica. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Aprobarla. ¿Por qué? Porque Colombia ya había aprobado, convertido en ley de la República, la Carta de la ONU, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de Viena contra la tortura, la no discriminación racial, la no discriminación de la mujer, los derechos del niño, el Pacto de la biodiversidad, de la defensa de la diversidad, la prohibición de la propaganda bélica, y para el 2002 el Estatuto Penal de Roma, la Corte Penal Internacional de Roma, que sancionaba como crimen de lesa humanidad imprescriptibles la masacre, el genocidio y el genocidio. Entonces se aprobó esa parte primera en la Constitución, fruto del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y quiénes fueron los autores del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos?
Yo creo que ninguno usted está diciendo que los grandes empresarios, que los grandes magnates, que la transnacional, que la multinacional. No. A ese mercado no le interesa sino la guerra y el mercado y la mercancía. Y la crematística. ¿Qué es la crematística? La prohibición que hizo Aristóteles 400 años antes de esta era. El día que el dinero entre a producir dinero, no habrá paz en la humanidad. Aristóteles, contra el capital financiero. Entonces, cuando el Papa critica el neoliberalismo en su última encíclica, Fraternidad para Todos, pues es un Papa que conoce el proceso ateniense, ¿no? En este momento estamos donde el dinero produce dinero. Entonces, era parte del derecho internacional humanitario, una pléyade pródiga y prolija en normas de derecho internacional humanitario, es la que no podemos dejar tocar en una nueva constitución. Por el contrario, reforzarla. Y tenemos nuevas constituciones ejemplares. Bolivia, ¿qué hora es? Bolivia, Manuel, me hace el llamado a cumplir con el tiempo. Bolivia, Ecuador, y tenemos que leer otros proyectos de Chile a ver qué pasó, porque el primer proyecto que no aprobó el bloque pinochetista de Chile partía de considerar el Estado Social de Derecho, que es un instrumento de paz. Ahí tenemos un problema con mucha gente, más que todo con una visión un poco anárquica. No, el Estado Social de Derecho es una socialdemocracia burguesa. No, el Estado Social de Derecho es un patrimonio de la humanidad. Miren, así lo definió el doctor Misael Pastrana Borrero. El hecho de que la Constitución hubiera adoptado el Estado Social de Derecho como principio fundamental es una garantía para que en Colombia se logre la paz y los derechos humanos. Misael Pastrana Borrero. Pero ese factor real de poder, que es el derecho internacional, y la parte filosófica, es obra de, primero, los iluministas. Bueno, primero, el Renacimiento, que se inicia en el siglo XIII, con la Carta Magna de Juan Sin Tierra. La Carta Magna de Juan Sin Tierra. Desde el siglo XIII se inicia todo este derecho internacional humanitario. Es obra del sindicalismo, la clase obrera, los demócratas, la intelectualidad. Todos ellos son los que produjeron el derecho internacional. Y ese derecho internacional llega al primer contrato social y único hasta ahora, inconcluso, de la humanidad, la Carta de la ONU, en 1948. En 1948, ese contrato social que planteaba la posibilidad de una constitución universal, que hoy la sigue planteando, vuelve a replantearlo un filósofo como Luigi Ferrajoli, cuando acaba de llegar a Colombia un libro que se llama La Constitución de la Tierra. Entonces, este proceso constituyente que ya inició, tenemos que vincularlo con un proceso constituyente a nivel mundial. A nivel mundial ya hay propuestas para el proceso constituyente universal para todo el planeta. ¿Qué tiene que hacer Colombia? Andar de gemelo con ese poder constituyente mundial. Porque ese factor real de poder, de la filosofía, de la ilustración, del iluminismo, del humanismo, tenemos que protegerlo y evitar al máximo que se le recorte uno de sus artículos. Y por eso hay que empezar a leer críticamente la prensa. Hace 4 meses, quienes leen a Germán Vargas Lleras en El Tiempo, leerán lo siguiente. Colombia nunca debió haber entrado a firmar convenios internacionales. Por el contrario, lo que tenemos que es retirarnos del derecho internacional, es decir, volver a Colombia en un gueto, en un cuartel, en donde sea invisible, en donde no haya control a los derechos humanos, control a la separación de poderes. Por eso Vargas Lleras dice sí a la constituyente. Entonces es importante, ya sabemos para dónde va la aristocracia proponiendo constituyente: antipopular, antidemocrática, republicana pero aristocrática,
Y la república tiene que ser república republicana, república popular. De resto es una monarquía disfrazada. Entonces, los factores reales de poder del neoliberalismo, ojo con esto, en la segunda parte de la Constitución diseñaron una estructura de poder al servicio de la globalización neoliberal. ¿Dirigida por quién? Por el presidencialismo, que es una constante estructural de poder. Desde el año 1500, las constantes estructurales de poder que nos han dominado son el presidencialismo, el centralismo, el recorte de libertades públicas y el recorte de los derechos humanos. Constantes estructurales de poder que hoy están todavía más reformadas. Entonces, frente a tu intervención, ¿qué dijeron? Tenemos que aprobar el derecho internacional porque Colombia no puede aislarse del mundo. ¿Qué quiere decir? Que el inversionista egipcio, canadiense, alemán, de la India, le llegue la Constitución y diga: qué hermosura de Constitución, parte primera, Estado social de derecho, dignidad humana, trabajo vital, salario vital y móvil, garantía al derecho de huelga, al derecho sindical, derecho de la vivienda, los derechos de los niños como derechos inherentes. ¿Por qué? Porque si Colombia no aprobaba en esa parte como vitrina, entonces no había inversión extranjera. Y Estados Unidos no iba a invertir en Colombia, porque Colombia debía 17.000 millones de dólares. Entonces Estados Unidos decía: no, Colombia, hay que invertir en Colombia para que nos paguen la deuda externa. Pero en la parte orgánica sí vamos a crear una estructura de poder, a diseñar una estructura de poder contra la parte filosófica. Entonces, en una constitución, este es lo escandaloso que de pronto puede ser para usted, en una constitución puede haber normas anticonstitucionales. Ejemplo, artículo 296 de esta: en materia de orden público, la orden del presidente prima sobre el gobernador y gobernador sobre el alcalde. ¿A quién se le está dando ahí la soberanía? En materia de orden público, la orden del presidente prima sobre el gobernador y el gobernador sobre el alcalde. ¿A quién le está dando la soberanía el 296? ¿A quién? ¿Ah? Al presidente. ¿Y la Constitución como principio fundamental a quién se la da? Al pueblo. Al pueblo. La soberanía reside en el pueblo, de él emanan los poderes públicos que la Constitución establece. Y como aquí no somos muy crédulos en lo interno, tienen que tener en cuenta que el artículo 3 es la réplica del artículo 21 de la Carta de la ONU, que dice: la base de la autoridad del poder público es la voluntad popular. Entonces se crean normas constitucionales, la parte filosófica, y la parte orgánica se crea la estructura de poder que niegue la Constitución. Entonces crean un presidencialismo que va a controlar el legislativo, un presidencialismo que va a controlar la rama judicial. No piense sino cómo se elige magistrados de la Corte Constitucional y fiscal, la mano del presidente de la República ahí. Un presidencialismo que controla la Contraloría, porque si controla el legislativo, controla la Contraloría. Un presidencialismo que controla la Procuraduría. Un presidencialismo que controla la banca central, que controla el Consejo Superior de la Universidad Pública. Entonces, y que controla la banca central, que controla el Consejo Nacional Electoral, que controla el Consejo Nacional de Planeación. Entonces, ¿cómo llama ese presidencialismo en Colombia? Miguel Antonio Caro en 1886 lo definió: una monarquía electoral. En Colombia no hay presidencialismo republicano, hay una monarquía electoral. Y vea los nietos e hijos de los presidentes, todavía hoy un nietecito haciendo fila para ser presidente. Un muchachito que no tiene sino el insulto en su cerebro. No se escucha una capacidad analítica de lo que es la política, los derechos fundamentales, sino el insulto, porque está totalmente viciado por la corrupción y por la violencia de su abuelo. Pero ahí están haciendo turno para la presidencia. Entonces, en este proceso constituyente tenemos que reforzar la parte filosófica de la Constitución, en donde están las tres concepciones filosóficas de la humanidad: el justnaturalismo racionalista, el neopositivismo y la dialéctica integracionista.
Todas esas tres concepciones filosóficas nos sirven para que el poder constituyente avance hacia la modernidad. ¿Qué quiere decir que avance hacia la modernidad? Que este proceso constituyente tenemos que tener en mente es las futuras generaciones, no el proselitismo electoral partidista. Lo primero que tenemos que hacer en un proceso constituyente es quitarnos la hojarasca proselitista electoral, quitarnos la escoria proselitista electoral partidista, que es con la que han dividido y dominado este pueblo. El poder constituyente es un sujeto colectivo, es un yo individual que se convierte en un yo común. Nosotros como yo individual, como sujetos cada uno, tenemos que empezar como hoy a hacer un yo colectivo, un yo común, para entrar al contrato social. Por tal motivo, todo lo que hicieron en ese congreso dirigido por el presidencialismo venía contra la Constitución. La ley de educación es anticonstitucional, la ley de salud es anticonstitucional, las reformas tributarias son anticonstitucionales. Vean la del 2019 que protegió a las oligarquías violentando el artículo 363 que dice que el impuesto tiene que ser igualitario. Entonces, espero con tu intervención tan oportuna, esas leyes son normas de poder, no son normas de derecho. En un proceso constituyente vamos a ser militantes de un proyecto político que se llama la Constitución, su parte filosófica, y vamos a resistirnos a la estructura de poder. Esta estructura de poder es anacrónica, es monárquica, es aristocrática, es violenta, está diseñada para la corrupción. Ustedes dirán, es una exageración. Entonces 50 billones de pesos anuales, 50 billones, 20 billones de evasión, 20 billones de exención de impuestos, 30 billones de contrabando, pónganle más de 120 billones, piénselo. ¿Por qué? ¿Quién nos permite? No la parte filosófica, porque la parte filosófica, ¿quién la hace cumplir? El pueblo. ¿Y en Colombia hay pueblo? No, en Colombia hay masa. Y no se asusten por lo que lo voy a decir. Para Freud llama eso así, la miseria psicológica de la masa. En Colombia hay una masa que vota irreflexivamente, que vota sin razón. Entonces, en esas condiciones no podemos decir asamblea constituyente ya. Tenemos que decir es proceso constituyente ya, formación política ya, capacidad organizativa ya, las asambleas constituyentes barriales, las asambleas constituyentes veredales. Ya tenemos ejemplos: Mogotes, Tarso, Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry convocaron a las 121 municipios asambleas constituyentes municipales. Ese es un proceso constituyente que estamos iniciando. Entonces tenemos una visión crítica. Esta estructura de poder tenemos que adaptarla para que se cumpla la parte filosófica. Para terminar, empezando por qué. Primero, cambiar el sistema presidencialista por el parlamentarismo. En la Asamblea Constituyente, en primer debate, se aprobó parlamentarismo, pero inmediatamente se aprobó la burocracia bogotana parasitaria, se volcó sobre los constituyentes. ¿Quién sabe qué promesa les hizo? Y a la segunda vuelta volvieron al presidencialismo, más estricto que el de la Carta de 1886. En el 91 retrocedimos en presidencialismo más allá de la del 86. Pero para poder aprobar el parlamentarismo tenemos que crear un poder electoral, que lo planteó Simón Bolívar desde 1819, un poder electoral. Entonces necesitamos, como proceso constituyente, nosotros mismos como poder colectivo, con nuestra discusión, con nuestro análisis, con nuestra capacidad creativa, crear un poder electoral, un poder parlamentario, un poder judicial. El doctor Álvaro Gómez Hurtado propuso que los jueces fueran elegidos popularmente. Ese sería un poder judicial popular, un poder de control fiscal popular. El Libertador también hablaba del poder moral, un poder de planificación y desarrollo. En los Países Bajos hay un poder de planificación y desarrollo, en uno de ellos son 101, de los 101, 51 obreros. Esa es la estructura de poder
que tenemos que cambiar en un proceso constituyente. Por eso no podemos decir constituyente ya. No, estamos en un proceso constituyente y es el pueblo que convoca a la constituyente. Es el pueblo el que dice cuándo, cómo, cuántos y qué se va a discutir. No que nos den por otorgamiento desde mucho más allá de nuestras fronteras una constitución hecha para implementar lo que acaban de oír acá. Ley de educación, ley de salud y tributo sin concertación. Bueno, gracias. Por la ignorancia nos han derrotado más que por la fuerza. Simón Bolívar.